Buenos días a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones. Vamos a seguir hablando, naturalmente, de la crisis y de sus efectos. Antes, en su intervención, Sami Nair apuntó un tema que a mí me parece especialmente sugerente y, además, oportuno. Hablaba del viejo capitalismo frente al nuevo capitalismo. Realmente es una división, yo creo que francamente interesante. El viejo capitalismo se apoyaba en una buena parte en la economía real, en la producción de bienes, servicios, en su intercambio, en el comercio, y en esa etapa todavía se aceptaba que los poderes públicos, los Estados, tenían que cumplir un papel y que tenían que ayudar a corregir las desigualdades y los desequilibrios. El nuevo capitalismo, evidentemente, va por otros derroteros y no solamente ya el sistema se apoya en cuestiones absolutamente intangibles, sino que además en paralelo se está produciendo un movimiento político, filosófico, que lo que pone en duda y cuestiona es el propio papel de los Estados. Piden el desarme de los Estados, de los poderes públicos, la desregulación total, para que los agentes económicos, los operadores, tengan mayor libertad para operar y, por supuesto, para maximizar beneficios. Esta crisis yo creo que es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Hay un refrán asturiano que voy a mencionar aquí porque creo que es muy oportuno. El refrán dice algo así como: es más rico el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Aquí hemos tenido una crisis, hemos tenido unos causantes que están perfectamente identificados, pero que, sin embargo, han tenido la habilidad de lograr movilizar la solidaridad de sus víctimas y, a través de los Estados y de los poderes públicos, han logrado salvar los platos rotos. No solamente lo han logrado salvar, sino que una vez que la solución estaba ahí, se permiten imponer condiciones a aquellos que les habían ayudado, a los Estados, para que actúen en una determinada dirección, y la consecuencia es que el sufrimiento de los ciudadanos pues se ve agravado aún más. Es un planteamiento, en cierta forma, obsceno, pero que está teniendo muchos efectos. Aquí en las sesiones de la mañana se ha visto alguno, pero yo creo que hay un efecto que también es importante y es, el ciudadano está teniendo una creciente desafección hacia la democracia, hacia los poderes públicos. Tiene problemas reales, pide soluciones, pero se la pide a unos gobernantes que tienen unas capacidades muy limitadas para poder hacerlo, que están tomando medidas en la medida que desde los mercados de capitales se les dictan y se les impone. La consecuencia es que la desmoralización, la desesperanza crece y se asienta y al final plantea problemas que no se van a resolver, pienso yo, con la salida de la crisis como tal, sino que van a estar subyaciendo durante mucho tiempo en nuestro mundo. El tema del quién manda realmente los poderes que manejan la situación, la economía, evidentemente ha habido muchos autores que han hablado de ellos. Joaquín Estefanía se refería a ellos en alguno de sus últimos artículos en El País, pero también hablaba de ellos en alguno de los libros últimos que ha publicado. Pues en uno de ellos se hablaba, recuerdo ahora, La mano invisible, el gobierno del mundo, pero anteriormente también había escrito otro que era también El poder en el mundo. Son cuestiones que son sabidas. La mano invisible ya no es tan invisible, pero evidentemente las soluciones pasan por unos agentes que no están sujetos ni a las elecciones, ni a las demandas, ni a las responsabilidades que les pueden pedir los ciudadanos. Hoy vamos ahora a hablar de un tema que nosotros habíamos planteado inicialmente, diciendo qué ocurriría si la crisis se prolonga. Joaquín Estefanía, que trata por todos los medios de evitar caer en la depresión, lo plantea de una forma un poco más positiva. Quiere hablar de qué debemos hacer para que no sea esta una década perdida. Joaquín Estefanía no necesita presentación, es de todos conocidos a través de su presencia en las columnas del País, de sus tertulias en la SER, de sus múltiples conferencias. En cualquier caso, Joaquín Estefanía es un periodista acreditado que lleva muchísimos años trabajando. Empezó en informaciones, luego estuvo en la mítica
revista Cuadernos para el Diálogo, luego se incorporó a 5 Días, luego al País, primero en el ámbito de Economía y Empleo, de la que fue redactor jefe, luego fue director del periódico durante unos cuantos años, responsable de opinión, responsable de publicaciones del Grupo Prisa y, aparte de eso, es un periodista que no solamente ha manejado información, sino que siempre ha procurado interpretar, facilitar las claves para que el lector pueda entender, interpretar y comprender la realidad. Ha publicado multitud de libros en los que ha tratado de temas muy variados, desde la nueva economía, la globalización, contra el pensamiento único, las dos que les he citado antes, el nuevo espíritu del capitalismo, etcétera, etcétera. Son libros que tratan temas muy variados, todos ligados de alguna forma con la actualidad, con temas que son relevantes en cada una de las situaciones y actualmente es director de la Escuela de Periodismo del País, Universidad Autónoma de Madrid. Tiene también la responsabilidad de dirigir el informe sobre la democracia en España que realiza la Fundación Alternativas. Es al mismo tiempo también director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús Polanco y luego también pertenece, como no, al Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige el insigne Gabriel García Márquez. Ha recibido muchos premios, pero yo creo que de ellos hay dos que me gustaría citar. Uno de ellos es el premio Europa, que se lo concedieron por la defensa de las libertades que hizo en su etapa de director del País, y luego hay otro que también es importante, que es el premio Joaquín Costa, que reconoce sus trabajos sobre la deuda iberoamericana. Evidentemente son dos temas, libertades, Iberoamérica, que están, y periodismo, nuevo periodismo, el periodismo de calidad que ahora todos reclamamos y demandamos, que han estado siempre presentes en la actividad de Joaquín. Podría decir muchas cosas más, su currículum es extensísimo, pero como lo importante es que lo digamos a él, me voy a callar, no sin antes recordarles que quien quiera formular alguna pregunta tiene unos boletines que pueden rellenar y entregar a alguna de las personas que hay en la sala para que nos lo hagan llegar. Joaquín, cuando quieras. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Roberto. Muchas gracias a la FAD por permitirme dirigirme a ustedes y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Buen tema alternativo. Discutir sobre quién manda en estos momentos en el mundo. Daría para otra charla. Siento mucho no haber podido escuchar a mi amigo Sami Nair, aunque ya sabía que estaba aquí, y voy a intentar, como decía Roberto Velázquez en mi intervención, pues ser quizá un poquito menos pesimista de lo que es él, porque aun no habiéndolo escuchado, conozco muy bien lo que piensa y lo que escribe. No he podido estar con Sami Nair porque hoy es un día muy complicado. Ustedes saben que mañana hay huelga general, pero quizá no saben que los periódicos están haciendo la huelga general hoy, para que mañana no salgan a la calle. Ese es el objetivo de los huelguistas. Y trabajando o no trabajando, hoy es un día muy complicado para los que estamos dentro de los medios de comunicación escritos. Y por eso no he podido asistir a la presentación de Samir y a la posterior mesa redonda, ¿no? Bueno, para empezar, decir que se han solapado en el programa el título que yo le puse y otro que pusieron los organizadores, y entonces ha quedado como evitar una década perdida. ¿Qué cabría esperar si la crisis se prolonga? Bueno, juntando los dos títulos, pues sale efectivamente, a pesar del condicional que cabría pasar, el conjunto del título es muy pesimista. Y aunque mi intervención también lo va a ser, voy a procurar que no lo sea del todo, ¿no? Entonces, sobre todo porque yo creo que en tiempos de turbación como los que en estos momentos estamos pasando, una de las características que deberíamos tener aquellos que opinamos públicamente es ser lo más realistas posible y dejar nuestros sentimientos, sean los que sean, en la trastienda de nuestras intervenciones, ¿no? En primer lugar, porque yo creo que en buena parte
lo que va a pasar depende de todos nosotros. Ya sé que hay otros sitios, hay otros lugares en donde se residencia el poder, pero también una parte sigue estando en nosotros. Decía Antonio Machado, no podemos esperar que el viento sople sobre nuestras velas, sino lo que tenemos que hacer es orientar las velas hacia donde sopla el viento. Y yo creo que esa es una buena filosofía para arrancar. Combatir de alguna manera esta desazón que se ha instalado en el mundo, esta economía del miedo de la que luego hablaré con un poco más de profundidad, constatar lo que decía el presidente Roosevelt, tan citado en estos 3 últimos años como uno de los salvadores del mundo y de los propios Estados Unidos en la crisis del 29, que decía, lo único que tenemos que tener miedo es al miedo mismo, ¿no? Preparando esta charla y coincidiendo con un trabajo que estaba también preparando, recordé que en el año 1930, y esta es arranco con Keynes, uno de los economistas más reivindicados ahora en esta crisis, estuvo en Madrid. Seguramente fue la única vez que estuvo en España. Si estuvo alguna otra vez fue en algún tipo de viaje privado. Venía acompañado de su mujer, que conocía el castellano, y Keynes dio una conferencia que se ha convertido también en una conferencia mítica en la residencia de estudiantes, insisto, en el año 1930, ¿no? Y tituló esa conferencia Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Bueno, nosotros somos los nietos, aquellos a los que se refería Keynes, ¿no? Entonces Keynes hizo una introducción en la residencia de estudiantes. Ya había tenido lugar el crash de la bolsa de 1929, esto había sido a principios del verano del año 30, y decía Keynes que el mundo sufría en aquellos momentos un fuerte ataque de pesimismo económico. Entonces, repasando los papeles de la época, era muy frecuente escuchar a las personas, a los economistas, a los pocos economistas que existían entonces, la afirmación de que la época de enorme progreso que había caracterizado hasta entonces al siglo XX, los felices 20 sobre todo y tal, había pasado, ya formaba parte del pasado, que la rápida mejora del nivel de vida que se había producido, insisto, en las 2 primeras décadas del siglo, se estaba haciendo mucho más lenta o estaba retrocediendo, y que una caída de la prosperidad era más verosímil que una mejoría en la década que entonces acaba de empezar, la década de los 30. Y entonces Keynes interviene en Madrid, interviene en esa conferencia y dice textualmente: creo que esta es una interpretación extraordinariamente equivocada de lo que está sucediendo. Estamos sufriendo, y esto es muy importante, no el traumatismo de la vejez, sino dolores crecientes que acompañan a los cambios excesivamente rápidos, el dolor del reajuste de un periodo económico a otro. Y yo creo que se puede hacer una analogía entre aquellas palabras de Keynes y lo que está sucediendo ahora. Una cierta analogía, no una analogía completa, ¿no? En un momento de transición en que lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El hecho es que hay que objetivar los problemas, y el principal problema que tenemos en estos momentos es que llevamos más de 1000 días desde que comenzó la crisis con sus primeros efectos, como ustedes recordarán, en el verano del año 2007, con aquel estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, de las hipotecas de alto riesgo, de las hipotecas subprime. Llevamos más de 1000 días ya deprimidos. Es decir, llevamos más de mucho tiempo con los problemas económicos. Esta crisis, además de ser tan profunda como lo que estamos viendo, es muy larga, es una crisis muy larga. Y eso también es una característica distinta de otras crisis que nos han acompañado a los que estamos aquí o a nuestros antecesores, ¿no? Esta probablemente es la crisis más larga, en algunos sitios ya desde luego lo es, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sabemos ya también que tendrá consecuencias telúricas, consecuencias muy profundas que ya las está teniendo para nuestras sociedades. Y en ese sentido,
aunque todavía no tenemos la distancia suficiente, los historiadores, creo yo, que cuando la estudien, que cuando la analicen, hablarán de ella como un acontecimiento central de nuestra época, central de los días que estamos viviendo, de la categoría, por ejemplo, que tuvo pues la revolución conservadora de los años 80 del siglo pasado, la caída del muro de Berlín, los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Es decir, forma parte de esos acontecimientos, algunos puntuales, otros que se extienden a lo largo del tiempo, que van a tener muchas consecuencias para nosotros y para las generaciones venideras, para bien y para mal, porque todo no es malo, ¿no? Los historiadores económicos distinguen habitualmente entre las crisis menores y las crisis mayores. Luego ya hablaré de la secuencia de crisis que hemos tenido en los últimos tiempos para que no seamos adanistas y creamos que esto es lo único que nos ha ocurrido o lo que nos va a ocurrir. Y coinciden todos esos historiadores que han estudiado esta secuencia de volatilidades en el mundo, en que la gran recesión, que es como se denomina a lo que estamos viviendo ahora, va a ser, o ya es 3 años después, una crisis mayor, del mismo modo que lo fueron las que se generaron a raíz de las 2 guerras mundiales o de la Gran Depresión del año 1929. Tiene esas características, ¿no? Y las crisis mayores, estas que he mencionado hasta ahora y probablemente la que estamos viviendo, normalmente suelen convertirse en bisagras, en parteaguas entre 2 épocas. Y por eso es más fecundo analizarlas a través de una lente multidisciplinar, a través de la lente de la política, a través de la lente de la sociología, de la filosofía, de la cultura, de las relaciones internacionales, de la historia, por supuesto, y no solamente, como hacen algunos economistas, en mi opinión, muy ciegos en el pasado y ciegos ahora mismo, solamente estudiando los aspectos estrictamente técnicos de estas crisis, que son muy importantes, como no van a serlo, ¿no? Son las que las determinan, pero hay que verlo desde una perspectiva multidisciplinar, entre otras cosas porque, como decía hace un momento, está teniendo un gran potencial en una buena parte dañino para todos los que la estamos soportando y para todos los que la estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que han tratado hasta ahora en estos 3 años? Básicamente en los 3 años, pero con mucha insistencia en los 2 últimos, las autoridades de todo el mundo con sus actuaciones, que luego mencionaremos. ¿Qué es lo que han intentado evitar? Y digo intentado porque muchas de estas todavía no sabemos si lo han conseguido o no lo van a conseguir. Es decir, pero ¿qué es lo que han intentado implícitamente con las políticas y con las políticas económicas que han aplicado las autoridades de todo el mundo? En primer lugar, que la gran recesión que estamos viviendo no deviniese, no se convirtiese en una gran depresión. Ustedes saben las diferencias entre una y otra, que es una diferencia de grado. La Gran Depresión es mucho más profunda y todavía mucho más larga. La Gran Depresión de los años 30 duró una década entera, ¿no? Una década entera, y por eso yo hablaba de evitar una década perdida, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es que esta gran recesión que estamos viviendo, que ya dura 3 años, no llegue nunca a una extensión en el tiempo tan larga y tan profunda, insisto, como la Gran Depresión. Primero, esta es la primera cosa que han intentado evitar. Y la segunda, muy relacionada con la misma, es evitar que la crisis económica, que es más o menos como la principal naturaleza que tiene las dificultades que estamos viviendo en estos momentos, no se convierta a continuación en una crisis social y más adelante en una crisis política. Mal día para decir esto cuando mañana hay una huelga general en este país, pero evidentemente han intentado esto, ¿no? Es decir, que no se parezca, que lo que está ocurriendo ahora no se parezca a otros momentos de la historia de tan infausta memoria como son básicamente los años 1919 a 1939 del siglo pasado, que tienen muchas características comunes, también muchas diferentes, como vamos a ver a continuación, con lo que ahora está sucediendo. Empiezan por un desencanto social, que tiene que ver con las circunstancias económicas en las que vive la mayor parte de la gente,
que inmediatamente el desencanto se convierte en irritación y después de la irritación llegan conflictos políticos que desembocaron en aquel momento en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que básicamente esto parece haberse conseguido. Hay grandes diferencias, insisto, hay concomitancias, pero hay grandes diferencias entre lo que está pasando ahora y lo que sucedió en los años 30 en la Gran Depresión del siglo pasado. Recordemos algunas porque son significativas. La más importante, o una de las más importantes, es la diferencia en la calidad de las respuestas públicas que hubo entonces y que hay ahora. En los años 30 estaba todavía, era dominante todavía eso que se ha denominado el capitalismo del laissez-faire. Estaba muy mal visto que los gobiernos interviniesen y por eso tardaron tanto en intervenir. Probablemente una de las causas de que la Gran Depresión de los años 30 durase tanto tiempo es la tardanza con que las autoridades monetarias, con que las autoridades fiscales y, en definitiva, con que las autoridades públicas intervinieron para evitar los aspectos más lacerantes de aquella situación. Ahora, sin embargo, con todas las limitaciones, algo hemos aprendido. Es decir, se producen los primeros shock de la crisis de las hipotecas subprime y a continuación empiezan los problemas de solvencia y de liquidez de los bancos y las autoridades de todo el mundo intervienen. Intervienen básicamente coordinadas. Ahora no ocurre como en el siglo XIX, que las comunicaciones eran tan diferentes, están permanentemente en comunicación, se conocen entre ellos, han creado organismos de los cuales luego mencionaré y analizaré, como las célebres formaciones G, el G2, el G5, el G7, el G20, etcétera, etcétera, se unen allí y establecen lo que se ha denominado una especie de política económica común para salir de la crisis. ¿En qué consiste esa política económica común? Bueno, todos ustedes lo saben, ¿no? Es decir, en primer lugar, una política monetaria muy laxa, es decir, que consiste en mucha liquidez, en tipos de interés bastante bajos para que sean más baratos, en un plan de ayudas que se extiende prácticamente en todo el mundo a los bancos, al sistema financiero, con dinero público, con avales, con garantías, con compra de activos, etcétera, etcétera. Y también, es decir, una política está mucho menos vehemente, pero también, insisto, generalizada en todo el mundo durante algún tiempo, de estímulo a la economía real a través de las inversiones públicas que debían sustituir a una anémica inversión privada, ¿no? En esto, aunque la política económica ha sido común, ha habido muchas diferencias de grado. Ha sido mucho más expresivos, mucho más pragmáticos, por ejemplo, los Estados Unidos que Europa, o los chinos que Europa, como también veremos a continuación, pero básicamente la política económica durante algún tiempo ha sido común. Ahora justamente es cuando estamos viendo desavenencias entre unas partes del mundo y otros al salir de esa fase de la crisis y entrar en otra. Pero eso lo mencionaré luego, ¿no? Primera diferencia, la calidad, insisto, y la determinación de las intervenciones públicas. Segunda diferencia, muy importante, esta más geopolítica, ¿no? Ahora no hay alternativas al capitalismo. En los años 30 estaban en su apogeo los totalitarismos, de uno u otro signo. Estaba en su apogeo el socialismo real, el comunismo, como queramos llamarlo, estaba en su apogeo el nacionalsocialismo, en su variante alemana o en su variante italiana, el fascismo, como queramos llamarlo, que competían en aquel momento con el capitalismo para ver cuál de estos sistemas iba a ser el sistema dominante en el mundo. Esto ahora no sucede, ¿no? Sino que en el centro del sistema, independientemente de algunos grupos todavía marginales, pues nadie habla de terminar con el capitalismo. Es decir, de lo que se habla es de embridar el capitalismo, regular el capitalismo, reformar el capitalismo, y algunos, sorprendentemente dirigidos por un personaje como Nicolás Sarkozy, hablaban todavía hace un tiempo de refundar el capitalismo, verbo que ha decaído ya de nuestra conjugación actual, ¿no? Pero de eso es de lo que se habla. Tercera diferencia muy importante entre los años 30 y lo que está sucediendo ahora, y también es, insisto, muy significativo, muy relevante. En los años 30, cuando un país quería salir de la crisis, lo hacía aplicando políticas de perjuicio al vecino.
Es decir, se cerraron las fronteras para mucha gente, se pusieron aranceles, se cerraron las fronteras también para el intercambio de bienes y servicios, se ponían impuestos para que los países no pudiesen importar. Es decir, uno intentaba sacar la cabeza y para salvar la cabeza machacaba la cabeza del vecino. Ahora ese proteccionismo no se ha dado. Eso no significa que no haya proteccionismo en nuestro mundo, pero es un proteccionismo, como denomina el director general de la Organización Mundial de Comercio, que podríamos llamar un proteccionismo de baja intensidad. No es un proteccionismo generalizado como el que se produjo en aquellos momentos. Otra diferencia importante es, y también muy relevante, sobre todo para personas como nosotros que vivimos en un país como este, es la existencia del estado del bienestar. En los años 30, en ninguna parte del mundo se han puesto en circulación nada parecido a un sistema de protección como el que en estos momentos tiene una parte del mundo, ¿no? Un estado de bienestar que, según lo convenido, tiene 4 o 5 patas, que algunas de las cuales son las que están más bien en peligro en estos momentos. La pata de la educación pública, la pata de la sanidad, la pata de las pensiones, la pata de la dependencia, que es una pata nueva en nuestro país, el seguro del desempleo, que es muy importante, y el derecho laboral, que es un aspecto sobre el que no se habla mucho cuando se habla del estado de bienestar. La existencia de un derecho laboral que, en definitiva, significa que los trabajadores de una empresa tienen socializados los sueldos, es decir, que personas que trabajan con una misma categoría tienen que ganar lo mismo, es decir, los convenios colectivos, la contratación colectiva es una cosa que se relaciona con el estado de bienestar. Antes no existía así. Antes cada uno tenía que pactar con su empresario, con su patrón, las condiciones de trabajo. Y probablemente las condiciones de trabajo eran diferentes en uno u otro caso, aunque las personas hiciesen la misma circunstancia, dependiendo, digamos, del poder de convicción que tenía en la relación o el intercambio en el contrato que se establecía con el empresario. La existencia de este estado de bienestar es muy relevante para nosotros en estos momentos. No voy a insistir mucho, pero sí querría darles un dato, de todas formas, para que sepamos que, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, 1.000 millones de personas, de los 6.000 y pico millones de personas que viven en el planeta, gozan de algo parecido a esto que se llama estado de bienestar, ¿no? Es decir, 1/6 parte del mundo, 5/6 partes del mundo todavía no tienen este estado de bienestar consolidado como el que tenemos nosotros. Bueno, estas son las principales diferencias y por eso considero que la situación es mejor o es menos mala en estos momentos que entonces, ¿no? Algo hemos aprendido, ¿no? Les decía al principio, y este es otro de los aspectos que quería mencionarles, que se había extendido también en el planeta, en nuestro mundo en estos momentos, y sobre todo entre los estudiosos de la economía que no se dedican solo a los aspectos más microeconómicos de la misma, un nuevo concepto del cual se está hablando ya en libros, en conferencias y tal, que es este de la economía del temor o de la economía del miedo, como queramos llamarlo. Sabemos, es decir, la historia nos lo demuestra, como nos demuestra casi todo, que las crisis, sean económicas o sean políticas o sean de seguridad o del calibre que sea, multiplican el miedo, exacerban el miedo de los ciudadanos. Ahora, afortunadamente, en una parte, no se trata del miedo al terrorismo, como teníamos hasta hace muy poco tiempo, que también lo tenemos interiorizado. Si uno ve los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas o cualquier otro sondeo que hagan los medios de comunicación, observará que el miedo al terrorismo, que hace 3, 4, 5 años formaba parte del frontispicio de las obsesiones de los ciudadanos españoles, ahora, afortunadamente, ha pasado a capítulos más bajos. Pero, en cambio, ha sido sustituido por otro miedo, por otro temor, que es básicamente, aunque no solo, el de la inseguridad económica. El miedo a la inseguridad económica, el miedo al otro, el miedo al inmigrante que compite con nuestros puestos de trabajo y que viene a gastar, por decirlo de alguna manera, las prestaciones de nuestro escaso, de nuestro estado de bienestar, escaso o no escaso. Es decir, el miedo resurgiendo, como ha sucedido en otras coyunturas de la historia, como un ingrediente activo de la vida política y de la vida pública de nuestros países. Insisto, el miedo que tenemos a la incontrolable velocidad del cambio, de los cambios que están sucediendo. El miedo a perder el empleo a aquellos que lo tienen
o a quedarse sin seguro de desempleo aquellos que ya son parados de larga duración. El miedo a quedar atrás en una redistribución cada vez más desigual de los recursos, de la renta y de la riqueza. El miedo a perder el control de las circunstancias y de las rutinas de nuestra vida cotidiana por la expansión de la crisis. Y sobre todo, y esto es nuevo, y esto conecta con lo que mi presentador decía al principio sobre la redistribución del poder, el miedo que implícitamente aparece ya en los sondeos y en las encuestas en todos los ciudadanos a que quienes tienen la autoridad, aquellos a los cuales les hemos dado nuestro voto para que nos representen, para que nos administran y para que nos gobiernen, ya no tengan el control de lo que está sucediendo y ese control lo lleven fuerzas que están más allá de su alcance. Los mercados, o como queramos llamarles, o los poderes fácticos, o como queramos llamarles. Esto todavía no se refleja, esta última parte, explícita, pero sí aparece implícitamente en las reflexiones y en las opiniones que los ciudadanos dan en los sondeos. Y en este contexto cobran más importancia que nunca, lo hemos visto en algunos de estos acontecimientos que mencioné antes, por ejemplo, en los atentados terroristas del 11 de septiembre, cobran más importancia que nunca las instituciones. Las instituciones. La historia nos muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema como la que estamos viviendo, los ciudadanos redescubrimos de forma aguda, de forma muy aguda, la necesidad de instituciones eficaces, la necesidad de lo colectivo, la importancia de estar bien gobernados, la significación de tener servicios públicos que funcionan bien, la centralidad que tiene para todos nosotros un estado de bienestar que nos proteja, solo que ahora, a diferencia de en otras coyunturas de la historia, esas instituciones en muchos casos tienen que ver con el marco de referencia de nuestra época, que es la globalización, y no son instituciones nacionales en muchos casos, ¿no? Y si uno considera que las instituciones en tiempos de crisis tienen un papel central que jugar, hay que redefinir de alguna manera el concepto o la visión del progreso. Cuando a un economista nos preguntan ¿qué es lo que hace que un país sea más rico que otro? Pues siempre o casi siempre contestamos que tenga una mejor geografía, que tenga un mejor capital físico, un mejor capital humano, un mejor capital tecnológico. Eso es lo que se denomina, lo que los economistas ahora denominan el hardware de la economía, ¿no? Pero adquiere más importancia en situaciones como la que estamos viviendo el software de la economía. Y el software de la economía son esas instituciones, la calidad del marco normativo, la seguridad jurídica. Las instituciones cuando funcionan bien reducen la incertidumbre, aumentan la cohesión social de las sociedades y aminoran los costes de transacción de la economía. Otra referencia que querría hacer de paso es el problema del desempleo en nuestro país, el problema del desempleo como problema principal de nuestro país, ¿no? Yo no comparto las declaraciones de algunos de nuestros políticos cuando dicen que el problema principal de este país es el déficit. El déficit es una herramienta, es un instrumento. El problema principal que tiene este país y el que le diferencia de los países de nuestro entorno es la abrumadora porcentaje de desempleo que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, lo habrán visto en la prensa en los últimos días, uno de los últimos informes que ha sacado la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, de hace muy pocos días. Decía que la crisis económica en los 2 últimos años ha creado en el mundo más de 30 nuevos millones de parados. Y de esos 30 millones de parados, prácticamente la mitad, 15,3 millones de parados, creo recordar, corresponden a las economías desarrolladas. Es decir, la mitad corresponden a las economías desarrolladas y la otra mitad corresponden a las economías en vías de desarrollo y a las economías emergentes. Pues bien, de esos 15 millones de parados que pertenecen al mundo poderoso, al mundo industrial,
hay dos países que sobresalen por encima de los demás. En primer lugar, Estados Unidos, que ha mandado al desempleo a 7,5 millones de personas en estos 2 últimos años, y en segundo lugar, España, que ha mandado al paro, al ejército de reserva de desempleados, 2,7 millones de personas, ¿no? En estos momentos, si uno estudia las estadísticas de Eurostat, las estadísticas de la Comisión Europea o de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ponen a nuestro país en el desgraciado ranking, a la cabeza del desgraciado ranking, no solamente de paro, sino de desempleo juvenil. Ustedes saben que el desempleo juvenil se dobla, es más del 40% de la población activa, de los mayores de 25 años que no han llegado a los 35 años. De rotación de empleo, también somos, es decir, de empleo temporal, y de despidos. Es decir, es el país que más gente ha despedido en los últimos 2 años. Fíjense qué categoría, es decir, mayor desempleo juvenil, mayor paro, mayor empleo temporal y mayor número de despidos, ¿no? Comparemos lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió en la anterior recesión en nuestro país, que no fue ni mucho menos tan importante como esta, la de los años 90. A principios de los años 90, en el año 92, primera parte del año 1993, este país llegó a una tasa de desempleo del 24,5%. Es decir, 5 puntos todavía superior a la cifra que tenemos, al porcentaje que tenemos en estos momentos. Pues bien, para llegar a una cifra de desempleo del 8%, que es la tasa media de la Unión Europea, tardamos en aquel momento 13 años. Hasta el segundo semestre del año 2007, desde la primera parte de los años 90, no conseguimos ponernos en tasas de paro europeas. Un 8%, que tampoco es un milagro de la naturaleza, pero tardamos 13 años. Y eso creciendo a unos porcentajes superiores al 3% del Producto Interior Bruto. En estos momentos no se considera que esa tasa del 3% sea posible. Y aunque nuestra economía sea distinta en estos momentos, sea más ágil, sea más productiva, los agentes económicos y sociales hayan aprendido de lo que ha sucedido, tenemos el riesgo, y por eso yo hablaba de la década perdida, de que pasar de una tasa del 19,5%, que es más o menos la que tenemos ahora, a una tasa del 8% nos cueste muchos años. Probablemente muchos más años de los que hace unos días decía el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que decía, tardaremos 3 o 4 años en volver a la situación anterior. Probablemente tardemos más tiempo, ¿no? También querría decir que esta es en el tema del desempleo es una crisis dual. Es una crisis dual, como decía antes. Somos los europeos y somos los americanos los más afectados y son los países emergentes los menos afectados. En estos momentos también, cuando se hacen sondeos de estos de tendencias en España, en Europa y en otras partes del mundo, somos los europeos y los americanos aquellos que decimos con más frecuencia, en un mayor porcentaje, nuestros hijos vivirán peor que lo que hemos vivido nosotros. Mientras que en los países emergentes la situación de esperanza es mucho más rápida que la que estamos viviendo nosotros. Bueno, generar los 30 millones de puestos de trabajo que se han destruido en la crisis, más los que existían antes, más incorporar a los 45 millones de jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo mundial, es una prioridad política si se quiere evitar justamente, como decía antes, que la crisis económica devenga en una crisis social y luego en otra cosa peor, ¿no? En ese sentido, es interesante conocer las propuestas que hay en estos momentos, que son solamente propuestas, que no son definitivas ni mucho menos, de incorporar el empleo a las prioridades de las reuniones del G20, de las reuniones de los países más ricos del mundo, o a los estatutos de los bancos centrales, como ocurre, por cierto, con la Reserva Federal, que tiene incorporado el crecimiento y el crecimiento económico y el crecimiento del empleo a sus propios estatutos. Entonces, vamos a ver si existe la voluntad política o no existe la voluntad política de incorporar también esta variable, no solamente el déficit, no solamente la inflación, a estas prioridades en los entes o en los sitios donde se está discutiendo ahora la situación económica. La última parte de mi intervención va a ser para definir lo más brevemente posible lo que, en mi opinión, son
las 10 tendencias que en estos momentos se están manifestando en el mundo en el tratamiento de la crisis económica que estamos pasando. La primera de ellas, no merece más que pasarla por expresarla, es un mayor equilibrio entre el Estado y el mercado. Es decir, aquellas políticas económicas de hace una década, o de hace 2 décadas, o de hace 3 décadas que decían el Estado es el problema y el mercado la solución, han pasado completamente de moda después de la intervención que ha tenido que hacer el Estado para ayudar a los bancos a salir de su crisis y a las economías reales también para estimularlas en un momento de crisis como el que hemos tenido. Podemos decir que el problema no era aquel que creíamos que teníamos. Hubo un momento en que se hablaba de que los Estados eran muy fuertes y había que reducir su tamaño. En mi opinión, lo que ha demostrado esta crisis es que los Estados son débiles, no son fuertes. El problema es de debilidad de los Estados, es decir, para abordar los problemas que tienen los ciudadanos y no de su fortaleza. La segunda tendencia, también pespuntearla solamente, es el trabajo que se está haciendo, todavía no consolidado en casi ninguna parte, de crear una nueva arquitectura financiera internacional. Bueno, ya hemos sabido también que aquello de la autorregulación de los mercados era un mantra, era una falsedad. Los mercados no se autorregulan si no tienen reguladores encima que lo hagan. Y lo que ocurre es que ahora, como decía hace un momento, la regulación hay que hacerla en el marco de la globalización, ya no se pueden hacer regulaciones nacionales. Hay 2 experimentos en estos momentos muy jóvenes, uno ya aplicándose, que es el de Estados Unidos, que es la reforma financiera que ha aprobado el presidente Obama hace escasamente unas semanas, y otra es la reforma financiera que ha aprobado muy recientemente la Unión Europea, que todavía no está ni siquiera en vigor. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que quieren una y otra? Y una y otra que en algún momento tendrán que confluir con las de otras partes del mundo. Pues básicamente en intentar evitar muchos de los abusos que se han producido hasta ahora. ¿Qué abusos? Pues primero resolver las partes del sistema financiero que no regulaba nadie, el sistema bancario en sombra, como se decía, aquello que no aparecía en los balances de ninguna empresa, los fondos opacos, los bancos que son demasiado grandes para quebrar y que hay que ayudar irremediablemente, aunque no nos parezca justo hacerlo, etcétera, etcétera. Todo esto genera la segunda tendencia de las cosas en las que se están trabajando. La tercera tendencia ya es más significativa y yo creo que es una tendencia de fondo que se da en el mundo de la política económica, pero que se da en otros mundos de la economía, de la política, de la sociología, etcétera. Y es un dilema que se produce cada vez con más frecuencia entre la eficacia y la legitimidad. Es decir, ¿quién tiene la legitimidad para resolver globalmente los problemas económicos del mundo? Pues realmente, si hablamos de legitimidad, la única institución de la que nos hemos dotado todos los países del mundo y hemos elegido para que nos represente son las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y, sin embargo, al mismo tiempo que tiene la legitimidad, todo el mundo conviene en que, por lo menos en materia económica, se ha convertido en un organismo tan burocratizado que no es capaz de generar las respuestas oportunas, suficientes y ágiles para salir de la crisis. Y como las Naciones Unidas no son capaces de eso, nos hemos inventado lo que hace un momento mencionaba, que son esas formaciones G. El G2, el G5, el G7, el G20 o lo que tengamos por delante. Como todos ustedes saben, las formaciones G son, valga la redundancia o valga la paradoja, unas organizaciones inorgánicas. Es decir, son organizaciones que no tienen aparato. Es decir, nadie los convocan las reuniones de las formaciones G, el país que en esos momentos preside esa formación. Que no tiene instrumentos y mecanismos para elegir quién forma parte de las mismas. Es decir, se cooptan unas naciones con otras, ¿no? Y cuando una nación asciende suficientemente en poder económico, entra a formar parte de ese club, pero la que se ha quedado en el fondo no sale.
De manera que ahora, por ejemplo, el G20 tiene la paradoja de que lo forman 22 países, porque Holanda y España ya han formado parte del G20 por la vía de los hechos, pero no han salido dos naciones. Bueno, entonces, la eficacia, aparentemente, ya veremos hasta cuándo, la tienen en estos momentos este tipo de instituciones, de formaciones que no ha elegido nadie. Es decir, que muchos países podrían decir, bueno, pero yo porque tengo que hacer caso de lo que dicen estos señores reunidos en este foro si a mí nadie me ha invitado a participar aquí y yo no pertenezco a este foro o a esta circunstancia. Probablemente en estas circunstancias, en esta coyuntura, echamos más de menos que nunca una iniciativa que hace muchos años, más de una década, tuvo el que, en mi opinión, ha sido el mejor presidente de la Comisión Europea que ha asistido, que fue el francés Jacques Delors. Jacques Delors, cuando todavía prácticamente no se hablaba de globalización, cuando todavía no teníamos problemas globales o problemas planetarios en el mundo de la economía, fue visionario, aunque nadie le hizo caso, y escribió y dijo: hay que crear un Consejo de Seguridad Económica en el seno de las Naciones Unidas que nos sirva para resolver los problemas cuando los tengamos, de este calibre global, del mismo modo que existe un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas que sirve para resolver los problemas bélicos. Delors hacía cauciones, decía, no se puede hacer un Consejo de Seguridad Económica que tenga los mismos defectos que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, no puede ser que 5 miembros tengan el derecho de veto, no puede ser que los países en vías de desarrollo no estén representados, etcétera, etcétera. Pero hubiera sido una institución, un instrumento que nos hubiera venido muy bien en estos momentos. Cuarta característica, que también voy a pasar por encima porque creo que Sami Nair ha hecho mucha incidencia en ello, ¿no? Que es cómo se ha pasado del G8 al G20. Cómo en estos momentos se está produciendo, por la vía de los hechos, un reequilibrio del poder en el mundo, un reequilibrio del poder económico, pero también del poder geopolítico, ante la aparición de realidades emergentes tan brutales y tan fuertes como las que representan países como China, India o otros que podamos mencionar. Ustedes saben que durante unos años ha estado muy de moda un acrónimo que era el de los países BRIC, que los países BRIC son las siglas de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Y decían, bueno, este club, los países BRIC, va a ser el club más emergente de todos los que va a existir. Esto también ha cambiado mucho en los últimos tiempos porque Rusia, desgraciadamente para los ciudadanos de allí y para el resto del mundo, no se ha convertido en un país emergente de la potencia que se creía que iba a ocurrir, sino que más bien en estos momentos en la literatura se la trata como una superpotencia declinante, más que como un país emergente, un país en donde la demografía va a la baja, no va al alza, es decir, muere más gente que la que nace por las circunstancias económicas y se ha quedado atrás. Y entonces Rusia ha sido sustituida en este club de países emergentes con mucha importancia, pues como por un país importante, potente, como Sudáfrica, que además ha tenido hace muy pocos meses la exposición pública del Mundial de Fútbol para que todos viésemos, es decir, su potencia relevante. En cualquier caso, recordar algunos de los poderes que tienen este club de países para saber lo que significan. Los cuatro países BRIC, representan la mitad de la población mundial, es decir, casi cercanos a los 3.000 millones de personas, representan un cuarto del Producto Interior Bruto Mundial, lo que nos da una idea de la redistribución negativa que hay en el mundo, el 40% de la superficie y, lo más importante, lo más relevante para que se vea su dinamismo, el 65% del crecimiento económico que ha habido en el mundo en los últimos 5 años, en el último lustro. Sexta tendencia, que yo creo que también es muy relevante y antes de paso la mencionaba. En estos momentos no tenemos ninguna regla de juego para el comercio. Ustedes verán que cuando se reúnen el G20 o cuando se reúnen los mandatarios de todo el mundo, una coletilla que aparece en todos los comunicados es que acabe la ronda de Doha, que nos dotemos de unas normas de comercio, y vuelve a desaparecer y nadie vuelve a mencionar eso hasta que no vuelven a reunirse. El problema del comercio es un problema central en el mundo desde hace muchos años. Cuando
En el año 1944 se reúnen los países y crean el sistema de Bretton Woods, es decir, el sistema con el que el mundo se va a gobernar económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Observarán que se crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y se hace se crea un sistema monetario de trabajo, etcétera, etcétera, pero los países no logran ponerse de acuerdo. Los papeles de la época lo reflejan muy bien, en la creación de una cosa que era muy importante, que era una organización del comercio, que dotase también de unas reglas para el comercio. Eso no se crea y el mundo está gobernado por una cosa que se llama Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, ustedes lo recordarán, durante 50 años. Hasta el año 1995 no se crea la Organización Mundial de Comercio y desde entonces a hoy han pasado 3 lustros y todavía la Organización Mundial de Comercio no funciona como debería funcionar. El comercio de bienes y servicios y el comercio de mercancías en estos momentos son el gran patito feo de toda la política económica que se está haciendo, ¿no? Otra megatendencia, la sexta, que me gustaría mencionarles, la volatilidad. Lo decía al principio de las crisis. Claro, ahora estamos viviendo una crisis mayor, una crisis muy importante, una crisis muy significativa, pero eso no significa, no nos olvidemos de que el mundo haya permanecido lineal, es decir, desde la expansión de los últimos años hasta la crisis, sin que haya sucedido a su alrededor. Desde hace unos años, desde hace 20 años, prácticamente desde la desaparición del socialismo real y de la caída del muro de Berlín, el mundo, desde el punto de vista de las crisis financieras, se ha hecho mucho más volátil. Hay una crisis, cada una de ellas de distinta naturaleza, cada 4 o 5 años. Recordarán ustedes en el año 1987 una crisis bursátil brutal, probablemente superior a la de la Gran Depresión, aunque se nos ha ido de la cabeza que en el año 1987 ocurrió eso, ¿no? En el año 1989, en el año 1992, la destrucción del sistema monetario europeo. Entonces aparece un tipo que nadie conocía hasta ese momento, que se llama George Soros, y consigue que en el periodo de 48 horas la libra esterlina, nada menos que la libra esterlina, tenga que abandonar el sistema monetario europeo para defenderse de la especulación. Ahora el señor Soros se ha hecho mucho más famoso. En el año 1995, 3 años después, México y el efecto tequila. México, que era el país emergente modelo que presentaban el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al resto de los países de cómo debía funcionar un país emergente, en prácticamente una semana queda arruinado para una generación. En el año 1997, los tigres asiáticos. En el año 1998, Rusia, Argentina y Brasil caen en problemas. En el año 2000, la crisis de las empresas .com. Acuérdense ustedes de las miles y miles de empresas .com relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación que se crean y cómo desaparecen casi igual de rápido que se han creado. El 90% de las empresas .com que se crearon en aquel momento desaparecieron con la misma rapidez. En el año 2007, es decir, se inicia la gran recesión que estamos viviendo en estos momentos. Así que estamos viviendo un momento, no sé si de capitalismo moderno o de capitalismo antiguo, pero de mucha volatilidad. Otra característica que quisiera mencionarles de paso, la crisis de las 1000 caras. No es lo mismo lo que está sucediendo ahora que lo que sucedía en el verano del año 2007, aunque pertenezcan al mismo conglomerado de problemas que tenemos. La crisis empieza como una crisis hipotecaria, como una crisis de las hipotecas de alto riesgo. Inmediatamente, muy poco después, 2 o 3 meses después, cambia la faz y empezamos a hablar de las crisis de las materias primas y del petróleo. Es el momento en el que el barril del petróleo se pone a $150 el barril. Y empieza la crisis de los alimentos, que dura también unos meses. A continuación pasamos a otra faz de la crisis, la crisis de liquidez de los bancos. Los bancos son sanos, lo que pasa es que no tienen liquidez, porque unos desconfían de otros porque nadie sabe lo que tienen dentro de sus balances. Esa crisis de liquidez dura muy poco tiempo y pasamos a la crisis de solvencia de los bancos. Hay bancos que están en muy mala situación, no solamente tienen una crisis de liquidez, sino también una crisis de solvencia.
Luego pasamos a la crisis de la economía real y el paro y todo eso, que es el que hemos vivido hasta hace muy poco tiempo. Y ahora estamos en la crisis de la deuda externa, de la deuda soberana. Ahora el problema es la deuda y los déficits que tienen los diferentes países del mundo. Cada una de estas caras hace un elemento dominante, pero ninguna de las otras está arreglada. Es decir, ahora estamos en la crisis de la deuda soberana, pero no hemos arreglado la crisis de la economía real, no hemos arreglado la crisis del paro. Es dudoso que hayamos arreglado la crisis de solvencia de muchos de los bancos. Tenemos encima el problema de las materias primas y también hay un problema de las hipotecas. Es decir, en cada momento una de estas caras se convierte en dominante sin que el resto de los problemas se hayan arreglado, ¿no? Otra característica tiene que ver precisamente con este final, por ahora, de lo que estamos viendo, que son las salidas a la crisis, ¿no? Todo el mundo convenimos en que para salir, para resolver, para que la gran recesión no se convirtiese en una gran depresión, los países y las empresas, pero los países, es de lo que quiero hablar en estos momentos, se han endeudado mucho y tienen mucho déficit y tienen mucha deuda. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar un equilibrio entre las políticas de estímulo y las políticas de ajuste que estamos aplicando ahora. Lo que no se puede es pasar de una política de estímulo a una política de ajuste duro en 24 horas porque se produzca un contagio y una presión tan importante como la que ha habido en el mundo en los últimos tiempos. Fíjense que aquí ahora sí que hay una desavenencia, ya no hay una política económica común. Estados Unidos, Japón y China, es decir, una buena parte del mundo, todavía continúan en estos momentos con las políticas de estímulo a la economía real, mientras que Europa, básicamente, está inmersa por voluntad, sobre todo alemana, de planes de estímulo. Yo he apuntado aquí una frase que leí hace unas pocas semanas en el Economist, que es maravillosa para esto. Decía el artículo de The Economist: señor, haz que sea prudente, pero todavía no. Bueno, pues eso es un momento lo que se está ajustando, ¿no? La novena megatendencia que quiero mencionarles antes de terminar es algo que se está produciendo por la parte de atrás sin que haya salido al debate público, que es la existencia o la preexistencia todavía de una nueva generación de impuestos para financiar todas las necesidades que se han generado en el mundo, para financiar la protección de los ciudadanos y para financiar en buena parte ese residuo de equidad que son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Poco a poco se va hablando de nuevas tasas, de nuevos impuestos, muchos de ellos de carácter global. Hablamos de cada uno de ellos, pero no los juntamos. Pero en estos momentos se está debatiendo, entre otras cosas, una tasa a las transacciones financieras, la modalidad de tasa Tobin, que en aquel momento era para evitar la volatilidad financiera y ahora es para combatir la pobreza. Se está hablando de una tasa para rescatar a los bancos en dificultades cuando los haya en el futuro. Se está hablando de una tasa a las empresas nucleares a las cuales se amplía la vida útil para que financien la lucha contra el cambio climático. Se está hablando de una tasa sobre el juego por Internet, que es una tasa completamente moderna, una tasa a los aeropuertos, una tasa a los turistas, etcétera, etcétera. Es decir, se está hablando, sin considerar en su conjunto, estamos hablando de una especie de reforma fiscal global que se está produciendo. Y yo creo que tendríamos que tener en cuenta siempre, cuando hablemos de estas cosas, cuáles deben ser los principios de esa reforma fiscal global, que coinciden básicamente con los de una reforma fiscal nacional en el país que se haga. En primer lugar, que paguen impuestos todos aquellos que no lo hacen. Ampliar la base fiscal de aquellos que no pagan impuestos, o porque pertenecen a la economía sumergida o porque directamente los evaden porque tienen mecanismos para evadirlos, ¿no? En segundo lugar, incorporar a esa base fiscal a ese concepto que ha hecho público un economista del Fondo Monetario Internacional, Vito Tensi, que es muy, muy bonito, que es el de las termitas fiscales. Las termitas fiscales son aquellas personas, es decir, que al final acaban por no pagar impuestos porque se acogen a tantas deducciones, exacciones, exenciones, desgravaciones, etcétera, etcétera, que al final, cuando hacen su declaración de la renta, les sale negativa, aunque hayan ganado muchísimo dinero, ¿no? Entonces, cambiar también este sistema es muy importante. Y en tercer lugar, y básicamente, que es lo que estamos discutiendo ahora en este país, que el sistema sea verdaderamente progresivo y paguen más quien más ganan y quien más tienen. Termino las megatendencias con una última reflexión. La última tendencia de lo que está ocurriendo es el temor que existe a que se apaguen o se estén apagando las ansias reformistas que nacieron
cuando iniciamos esta crisis. Cuando iniciamos esta crisis, nosotros veíamos que era tan importante que se necesitaba mejorar, como decía antes, o refundar, o reembridar, o como queramos llamarle, el capitalismo. Y conforme la coyuntura cambia, conforme mejoran algunas cosas, no se hacen las reformas estructurales que son necesarias para eso. Empecé la charla citándoles la conferencia de Keynes en Madrid y la termino con unas declaraciones del mismo Keynes 3 años después, en el año 1933, que son verdaderamente oportunas para acabar una charla como esta y acabarla reflexionando sobre lo que nos está ocurriendo. En el año 1933, Keynes hace unas declaraciones a un periódico británico que decía textualmente, ¿no? Y además fíjense con qué lenguaje más descarado habla un economista que, aunque hoy se ha representado como un economista progresista, era un lord británico conservador, es decir, que lo que quería básicamente era reformar el capitalismo para apoyar al capitalismo, ¿no? Entonces Keynes dice en el año 1933: el decadente capitalismo internacional, individualista, en cuyas manos nos encontramos después de la guerra, se refiere a la Primera Guerra Mundial, no es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y no satisface las necesidades. En resumen, nos desagrada y comenzamos a despreciarlo, pero cuando buscamos con qué reemplazarlo, nos miramos extremadamente confusos. Bueno, pues 77 años después de esas palabras, yo creo que seguimos básicamente con idénticas incógnitas. Alguien ha hecho hace unos días una analogía que me parece muy, muy significativa para terminar, ¿no? Decía, el sistema económico necesitaba un infarto, necesitaba una especie de infarto para que, si lo superaba, el propio infarto, afrontase los desequilibrios que tenía. Es decir, evitase el colesterol, la obesidad, la vida sedentaria del sistema, el tabaco, el estrés, etcétera, etcétera, y adoptase un estilo de vida más saludable. Dice, esta persona reflexionó y decía, bueno, el infarto ha llegado con esta crisis, pero el capitalismo, en vez de cuidarse y protegerse, se ha dado de alta inmediatamente en el hospital y corre a festejarlo con un cartón de Marlboro, una botella de ginebra y un Big Mac con patatas fritas en la mano. Entonces, la sospecha de que no se hayan desprendido de esta crisis las lecciones oportunas ni se tenga la voluntad de corregir los abusos son los que me impiden acabar esta charla con el mismo optimismo con la que comencé. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, como habrán podido ustedes ver, la conferencia ha sido francamente interesante. Ha puesto de manifiesto no solamente sus profundos conocimientos de la historia económica, su capacidad de interpretación, sino también su gran capacidad de comunicación. Lo que no ha quedado muy claro es lo de la visión optimista. La declaración de principios de que estamos en un momento de bisagra y que puede pasar cualquier cosa, luego los hechos parece que no nos animan mucho. Pero el voluntarismo está muy bien. Como decía Gramsci, el optimismo de la razón y el pesimismo, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Debería haber coloquio, pero la verdad es que nos hemos excedido un poco en el tiempo. No, la culpa ha sido mía por no habértelo advertido. Pero vamos, creo que merecía la pena seguir la exposición hasta el final. Si hay alguna pregunta, podemos dar paso. Bueno, la pregunta se la extrae, y no por lo que diga, sino por entender la letra. Es de Elisa Cuenca, ¿puede ser? Dice... No sé si han visto ustedes ayer el vídeo del ministro suizo que se moría de risa porque no entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Bueno, pues si entiendo es algo así como cómo se solucionaría o constituirían los mercados como narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Y tiene un segundo apartado, dice temor de violencia, inseguridad,
en países pobres. Bueno, soy capaz de entenderlo. Ni yo de contestar. Nos centramos en las dos primeras partes. Ni yo de contestar, no. Es decir, supongo que lo que quiere decir es cómo se regulan o cómo podría embridarse de alguna manera estos mercados que son muy distintos, el de las armas y el del narcotráfico, ¿no? Y claro, yo desde luego no tengo ninguna respuesta. Yo solamente les puedo recomendar 2 libros, o le puedo recomendar 2 libros a esta señora si le interesa, y además 2 novelas, es decir, no dos ensayos, sino 2 novelas. Para conocer la relación entre el mundo de alguno de ellos, una de ellas es un bestseller y seguramente más de uno la habrá leído, pero es espectacular. Para conocer la imbricación del mundo del narcotráfico, del mundo de las armas y del mundo del mercado de los bonos y de los mercados bursátiles, ha salido, sobre todo en América Latina, hay una novela excepcional que se llama El poder del perro. No sé si alguno de ustedes la ha leído. Es verdaderamente espectacular, se la recomiendo vivamente y además es muy agradable de leer, ¿no? Y para leer y para conocer los temas de inseguridad y también vincularlos con estos, les voy a recomendar otra novela, también muy reciente, que se llama La caída de John Stone. John Stone era un banquero británico del cual, hasta que no cae, no se sabía la potencia de su poder, ni se sabía los negocios que estaba desarrollando, y que en el momento que se suicida, que se suicida o que le matan, no voy a prejuzgarlo para si alguno de ustedes la lee, pero se conoce a qué es lo que estaba invirtiendo, es decir, se descubre que a través de una serie de trucs el mundo financiero, el mundo del narcotráfico y el mundo del tráfico de armas estaban vinculando. Esto de John Stone sucede en el siglo XIX y la primera parte, que es El poder del perro, sucedía en el siglo XXI, lo cual significa que son mercados estables que ya funcionan en nuestro mundo desde hace mucho tiempo y que han adquirido mucha relevancia. En estos momentos el mundo del narcotráfico, más que el mundo del mercado de armas, probablemente es una de las industrias centrales e ilegales que se desarrollan en el planeta. Yo no sabría decirles, si lo hubiera sabido, lo hubiera preparado las cifras, de qué cifras estamos hablando, pero es verdaderamente espectacular. Bueno, pues yo creo que llegado a este punto, únicamente reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a Joaquín Estefanía por su brillante intervención y, bueno, esperamos poder leer pronto nuevos comentarios y nuevas secuencias de la evolución de esta crisis. Afortunadamente lo tenemos presente en los medios de comunicación de forma habitual y asidua. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia.